Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. Ejecutivo que las implementa, que las lleva adelante, las ejecuta, y hay un órgano de fiscalización, que está generalmente contable. ¿Cuándo comienzan las personas jurídicas? Desde el momento en que se celebra el estatuto. ¿Qué es el estatuto? El estatuto, yo les dije ayer, es como la Constitución Nacional para nosotros. El estatuto es lo que le llaman el acta fundacional. Con esto empieza la persona jurídica. No puede haber persona jurídica si no tiene estatuto. ¿Está? El estatuto, ¿qué es lo que dice? En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los tantos días del mes de abril de 2015, se reúnen los señores fulano, mengano, sutano, perengano, todos los datos, nombre, apellido, DNI, quit, domicilio real, etcétera, etcétera, a los fines de constituir una sociedad de responsabilidad limitada, supónganse. Cláusula número 1. Primera, ¿qué se va a poner? Se designa, se denomina, no sé, Pepito SRL a la presente sociedad, la cual estará regida por la ley 19.550 y modificatorias, etcétera. Segundo, ¿qué vamos a poner? Y el domicilio, ¿está? Pero no hay que poner ahí la sociedad Pepito SRL tendrá domicilio en calle La Madrid 120. No, ¿por qué? Porque si el día de mañana quiere modificar el domicilio de la empresa, algo que es bastante común, tenemos que modificar todo el estatuto. Y eso cuesta caro y es difícil, ¿está? Porque hay que publicar, o sea, lo estamos metiendo en un problema a la sociedad, a nuestro cliente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que poner sede social, hay que poner jurisdicción en la provincia de Jujuy. Eso no hay problema y aparte es una obligación. Pero no pongan el domicilio en el estatuto. El domicilio se pone en la primera acta. Grave error que a veces cometen mis colegas, vienen y lo ponen en el estatuto. Después tienen que modificar todo. ¿No es cierto? Entonces ahí yo tengo recursos. Tampoco lo de abajo tiene el micrófono. Bueno. Sido aportados. Es decir, que han aportado por una partecita y la otra han quedado debiendo. Esa parte que se quedó debiendo. Hay que apagar el micrófono. Acá Hay un celular acá también, ¿no? ¿Yo desconecto esto? ¿De dónde es? La profesora. ¿Ya habla de abajo? Conecté el micrófono. Bueno, entonces el domicilio, vuelvo a decir, pongan la jurisdicción y no el domicilio. El domicilio va por primer acta. ¿Qué se pone en el primer acta? Acta de reunión de socios número 1, ¿sí? En la ciudad de San Salvador de Jujuy, habiéndose constituido la sociedad, se procede a ¿qué? Punto número 1 del orden del día, fijación del domicilio de la sede social. Ahí sí, la sede de la sociedad será en calle tanto. Número 2, ¿qué hacemos? Y designemos autoridades. ¿Quiénes van a ser el gerente? ¿Quiénes van a componer la gerencia? Gerencia es el órgano ejecutivo de la SRL. ¿Quiénes van a ser? Y bueno, gerente lo vamos a poner a tal persona, gerente suplente a tal otra. ¿Está? Bueno, sí, vamos a tener un órgano de fiscalización, también vamos a nombrar los síndicos, ¿sí? O los fiscalizadores de ellos. Vuelvo a reiterar, ¿qué pasa si yo en el estatuto, como muchas veces pasa, vienen y designan a los gerentes en el estatuto? Y las personas no somos inmortales, nos morimos, nos cambiamos, nos hartamos de la sociedad y nos vamos. ¿Y qué voy a tener que modificar el estatuto, toda la cláusula porque puse ahí? Nunca. El estatuto generalmente es abstracto, es genérico, se ponen las normas en generales. No se ponen nombres, no se ponen domicilios, porque si no tengo que modificar el estatuto. Y vuelvo a decir, eso es difícil. No es tan difícil, bueno, se cambia, pero es caro. Es caro, ¿por qué? Porque tengo que volver a publicar todo el estatuto. Y publicar en un diario local y en el boletín oficial, eso, además de engorroso y lleva trámite, sale caro. ¿Está? Entonces, acuérdense, el domicilio y el nombre de la gerencia o de los miembros del directorio, en el caso de las SA, va por acta de reunión de socios. Es una cuestión práctica, no, que usted la sepa. Bueno, ahora ¿qué pasa? ¿Desde cuándo comienzan? En principio las personas jurídicas privadas empiezan desde la fecha del estatuto, ¿está? Luego, no quiere decir de que no requieran autorización estatal, por supuesto. Yo con el estatuto, ¿qué hago? Voy como abogado o el escribano
presentan todos los papeles que te pide el Registro Público de Comercio o el juez de comercio y nos mandan a publicar edictos y está todo bien. Luego nos piden los libros contables, los hacemos sellar por renta y les llevamos y luego nos sacan directamente ya la sentencia, la resolución judicial diciendo Pepito SRL está inscripta, ¿sí? En el tomo número tanto, folio tanto, libro número tanto de SRL. ¿Está? Listo, con eso ya está inscripta la sociedad. Ahora, lógicamente la fecha de la sentencia va a ser muy posterior a la fecha del estatuto. Generalmente demora entre 1 y 2 meses la inscripción de una SRL. ¿Cuál es la fecha? La fecha es la del estatuto. ¿Por qué? Porque es consensual. O sea, la sociedad comenzó desde la fecha en que nos hemos juntado y hemos redactado este estatuto, por más que la sentencia sea posterior. Lo que pasa es que yo no tengo autorización para funcionar sino desde aquella fecha, desde que me autorizan. Pero existe esta persona jurídica desde el momento en que nos hemos juntado y hemos acordado, ¿sí?, constituir esta sociedad. ¿Qué pasa en las personas jurídicas públicas? El Estado, cuando constituye un ente descentralizado, supónganse, desde la fecha de la ley nacional, ley provincial, ordenanza municipal o lo que fuera, desde la fecha de esa resolución, de esa norma, desde ahí comienza la constitución de esta persona jurídica pública. ¿Está? Porque no es de que tienen autorización estatal. Todas las personas jurídicas privadas existen independientemente de su autorización estatal. Ahora, si estamos hablando de una SRL o una SA, tiene que ir al Registro Público de Comercio. ¿Está? Porque si no, es una persona jurídica pero es irregular. ¿Sí? La van a sancionar, va a tener problemas. Entonces, necesita autorización estatal. Ahora, no hay que confundir que la persona jurídica privada necesita autorización estatal, no quiere decir que sea creada por el Estado. ¿Está? Quien crea a las personas, el Estado, es a las personas jurídicas públicas, por medio de leyes. ¿Está? ¿Quedó claro o no? Las personas jurídicas privadas necesitan autorización estatal, un visado. ¿Está? Y no todas, la mayoría sí. Pero la Constitución, nacieron las personas jurídicas independientemente del Estado. ¿Está? No así las personas jurídicas públicas. Bien. ¿Está claro? Bien. Vamos al tema de la independencia o de la autonomía de la personalidad. Esto es el sujeto de derecho. Cuando estas personas, estas 4 personas, se juntan y dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a constituir una persona jurídica privada, ¿sí? Una sociedad colectiva, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad civil, una fundación, una asociación, la que sea. Esta persona es distinta de las de sus miembros. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque se preguntan. Esto es un sujeto de derecho. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de un centro de imputación? Es un sujeto de derecho distinto de estos otros 4. Estas 4 personas son personas físicas de carne y hueso que vienen y constituyen una persona jurídica privada. ¿Está? Ahora, posiblemente dentro de estas personas, para complicarlo un poco más, sea el Estado. El Estado puede ser miembro de una persona jurídica privada. Ahora, ¿quiere decir que si el Estado es miembro, la persona jurídica dejó de ser privada para ser pública? No, es persona jurídica privada y a veces con participación estatal mayoritaria. A veces no, a veces el Estado es un simple socio, ¿sí?, minoritario. Si es mayoritario será sociedad privada, persona jurídica privada, una sociedad comercial con participación estatal mayoritaria, que es un tipo societario. Eso después ya lo van a ver cuando ustedes vean de acá a 2 años, creo, 3 años, sociedades. Ustedes tienen derecho comercial 2 vendría a ser, ¿sí? Ya lo van a ver. Ahora, les vuelvo a decir, esto es importante que lo tengan en cuenta, la independencia, la autonomía de esta persona jurídica privada. Es un nuevo sujeto, es algo distinto de los miembros que la componen. A punto tal que tiene un nombre, tiene un domicilio, ¿sí?, tiene un patrimonio que es distinto de los miembros. Tiene nombre, domicilio y patrimonio distintos de los miembros que la constituyen. ¿Está? Entonces, cuando la persona jurídica privada sale al ruedo, sale al mercado a contrata ella, no sus miembros. Y ellos no son responsables por los actos que cometa la persona jurídica privada. ¿Está? Quien contrata es la sociedad.
¿Es la asociación o es la fundación? No los miembros. Por más de que el miembro sea el presidente, no importa. ¿Qué hace el presidente? El presidente representa a la persona jurídica privada, pero no es él. ¿Está? Vamos, ustedes supónganse que están creando un bebé. ¿Está? Una persona, está, y ahí sale, y ahí está esa persona. Es una ficción legal. ¿Está? No la ves si no es por los papeles. Por eso es persona jurídica, es un ente ideal. ¿Sí? Así le llama también el código. Ustedes van a ver una persona de existencia ideal, por contraposición a la física, que uno la ve, que es de carne y hueso. ¿Está? Bien, eso entonces, les vuelvo a decir, es importante. Es un sujeto de derecho, es quien contrata y es el que adquiere derechos y contrae obligaciones. Ella, la persona jurídica, independientemente de sus miembros. Sus miembros no responden por las obligaciones de la sociedad. ¿Está? A ver, si yo voy a contratar y compro en Carrefour, ¿sí? Compro, no sé, un sachet de leche, lo que sea. Si ese sachet de leche está mal, está en pésimo estado, ¿sí? Y hasta me cae mal, y no sé, termina en el sanatorio, estoy mal. Después yo le quiero hacer un reclamo a Carrefour. No responde el presidente del directorio del Carrefour, ni el gerente de acá de Jujuy, no, responde Carrefour. ¿Está? Lo mismo en Falabella, en Frávega, en Garbarino, es decir, en todas las, cuando vamos y compramos un artefacto, un artículo que está en mal estado, no responde el gerente de la filial. Él quizás nos va a dar una solución, pero aquí el obligado, yo no voy cuando vaya a iniciar una demanda en tribunales o una denuncia en defensa del consumidor, yo no voy a denunciar o voy a demandar al presidente o al gerente de la filial acá en Jujuy. No, además lo estaría haciendo mal a título personal. Estaría mal, ¿está? Tengo que demandar a la persona jurídica privada, ¿está? Cuando yo demando al Estado no lo demando al gobernador, no lo demando al ministro, demando al Estado provincial. Profe, esto es civilmente, y por ejemplo, algunas que tienen la responsabilidad ilimitada cuando en el caso tiene que responder a persona. Bueno, ese es en el caso de la sociedad colectiva, que no existen muchas, obviamente, son generalmente sociedades familiares, ¿sí? Pequeñas, ¿sí? Sociedades colectivas y claro, no se constituyen por esto, porque responden en forma ilimitada los miembros como la sociedad, pero aún en ese caso la persona jurídica es independientemente de los miembros. Lo que ocurre ahí es que la responsabilidad de los miembros también está afectada. A ver, supónganse, viene la persona jurídica privada, ¿sí? Pide un préstamo de 1 millón de pesos al banco, ¿sí? Para llevar adelante un emprendimiento, el que sea. No paga, o paga parcialmente. Y en el banco inicia demanda, ¿verdad? Por el ejecutivo, por cobro de peso, ¿verdad? Por cobro de la deuda, del mutuo, puede ser un mutuo hipotecario, el que sea. ¿Está? ¿Quién responde? ¿Quién tiene que pagar la deuda? La persona jurídica privada, en este caso. ¿Está? No le alcanza. ¿Por qué? Porque en su patrimonio hay 500.000 pesos, o sea, paga la mitad. ¿Responden ellos? Depende del tipo societario, exactamente. Si es una SRL, si es una SA, ¿responden o no? No responden, no responden. Si es una sociedad colectiva, sí. Si es una sociedad colectiva, sí responden en subsidio de la sociedad. O sea, yo primero tengo que, lo que se llama, excutir los bienes, es decir, vender o rematar todos los bienes, y si queda un sobrante, recién ahí me voy contra los miembros en la sociedad colectiva, no en la SRL ni en la SA. ¿Está? Dice sociedad de responsabilidad limitada. Mentira, la sociedad no responde limitadamente, los miembros responden limitadamente. La sociedad responde con todo su patrimonio. Está mal dicho sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad responde con todos sus bienes, ilimitadamente, hasta donde tenga. ¿Sí? Los miembros responden limitadamente. ¿A dónde? Al aporte que hacen para constituir. Y ahí está. Separaron su patrimonio. ¿Sí? Si nosotros constituimos una SRL, van a decir, bueno, ¿y vos qué vas a aportar? Y bueno, yo aporto un auto. Bueno, yo un auto. Bueno, yo plata. ¿Está? Listo, aportamos, constituimos esta sociedad, pero mi patrimonio quedó en resguardo. ¿Está? Nunca van a poder venir a afectar mi patrimonio personal, si no es lo que yo aporté. ¿Está? Se limita el patrimonio de la sociedad, en este caso, de la SRL, de la SA, se limita al aporte que yo hago.
¿Está? Con eso se constituye el patrimonio de la sociedad de responsabilidad limitada o SOSA en este caso. Fíjense el artículo 39 del Código Civil, dice: las corporaciones, asociaciones, etcétera, serán consideradas como personas enteramente distintas de las de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus miembros. ¿Está? El patrimonio es propio de la persona jurídica, no de los miembros. A veces los propios funcionarios o dirigentes confunden esto. Fíjense, yo lo he visto bastante. Piensan que por ser presidentes disponen de los bienes de la persona jurídica como si fueran de ellos, hacen caridad con los bienes de la propia asociación, y no es así. No es así. Ellos confunden, como están hace tanto tiempo, entonces piensan que es de ellos. Y esto no es tuyo, esto es de la persona jurídica. Hace caridad con tus bienes propios, no con los... Bueno, a veces por eso digo, se confunde. Y hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Está? Los bienes son de la persona jurídica, no de ellos. Y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores o mancomunados con ella. Claro, están en la buena y no en las malas. Estas mismas personas, cuando hay deudas, tienen que pagar la persona jurídica. Pero cuando hay que hacer alguna entrega o donación, regalan los bienes de la persona jurídica. ¿Sí? Estamos en las buenas, pero no en las malas. Entonces, las deudas de la sociedad son de la sociedad, no de los miembros de ella. Salvo lo que recién dijimos. Bueno, la capacidad. La capacidad de las personas jurídicas. Tienen capacidad en principio ilimitada. ¿Está? O sea, pueden contratar, pueden dar de alta a empleados para que trabajen para la sociedad, pueden comprar cosas, ¿sí? Pueden alquilar, pero todo lo tienen que hacer en la medida del objeto social. Eso es lo que marca una pauta. ¿Está? Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo una sociedad que es una concesionaria de vehículos, ¿está? No puede dedicarse al rubro inmobiliario. ¿Está? No puede constituir una sede y directamente poner una inmobiliaria, ni tener una constructora. ¿Sí? No, tiene que limitarse a la compra y venta, permuta, planes de ahorro, etcétera, vinculadas con automóviles o automotores. ¿Está claro? Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la capacidad de las personas jurídicas es ilimitada, si se quiere, o amplia. ¿Sí? Pueden celebrar todo tipo de contratos, pero siempre limitado al objeto social. Hay que ver, por eso, yo les decía cómo sería un estatuto. Bueno, el encabezado, quiénes somos, cláusula número 1, cómo nos llamamos, cláusula número 2, el domicilio, quizás. Cláusula número 3, el objeto social. Chica, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer con esta sociedad? Si vamos a perseguir el lucro, bueno, bárbaro, porque lo dice la ley de sociedades comerciales, artículo 1 y artículo 2, en el sujeto de derecho de esta sociedad comercial, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Sí? Vamos a vender autos, vamos a tener una inmobiliaria, vamos a poner un supermercado, vamos a tener una empresa constructora, ¿qué vamos a hacer? ¿Está? Pero hay que, tampoco puedo poner... Y yo me voy a dedicar a todo, lo que venga, porque obviamente el juez de comercio me va a decir, no, doctor, cumpla con la ley, que dice que el objeto social debe ser preciso y determinado. ¿Está? Yo tengo que poner, en la medida de lo posible, y esto es un asesoramiento también, a ver, ustedes pongan preciso y determinado el objeto, pero tampoco sean tan precisos, porque si ustedes a más precisión, después el cliente va a querer hacer algo y no va a poder hacerlo. ¿Está? Entonces, traten que dentro de la actividad a la que nos vamos a dedicar, que sea lo suficientemente amplio. ¿Me explico? ¿Está? Bien. Eso en cuanto a la capacidad y el principio de especialidad en cuanto a eso. Bueno, vamos a la representación. ¿Quién es? Como yo ya les dije, ¿quién es como es un ente ideal? Obviamente no actúa por sí solo, sino por medio de su representante. El representante es quien actúa y tiene que dar cuentas, tiene que actuar como un buen hombre de negocios, ¿está? Porque responde él frente a la sociedad si se manda alguna macana, ¿sí? Si él, supónganse, de que realiza actos extraños o en exceso al objeto social, va a responder civilmente frente a la sociedad. La sociedad le va a decir, ven y ríndame cuentas. Y si las cuentas no dan, ¿está? Si la persona esta ha gastado más de lo que ha recaudado y mal hecho, o sea, fue un mal administrador de la sociedad, ¿sí? Va a responder con su propio patrimonio frente a la sociedad. ¿Está?
¿Está claro? Entonces representa. ¿Quién representa generalmente a la persona jurídica? Su presidente, ¿sí? O el gerente, es quien, o el directivo, bueno, vaya a saber el nombre que le haya puesto, yo vaya a saber en realidad el tipo de persona jurídica en la que estemos. Si es una SRL es el gerente, si es una SA es un directorio y hay un presidente dentro del directorio. Entonces, generalmente esa persona es quien tiene la representación legal de la empresa, ¿está? Es quien firma los contratos, y hay que ver si está autorizado por el estatuto. Entonces ustedes, como contadores, el día de mañana, si les vienen a consultar, o administrador de empresa, cuando los vengan a consultar, le van a decir, hoy, mire, contador o licenciado, queremos hacer un contrato de alquiler, ¿sí? Quiere venir a alquilar la sociedad tal, la empresa tal. ¿Qué es lo que hay que ver? Hay que ver el estatuto. Hay que ver el estatuto, a ver quién representa a la sociedad. Pero además, hay que ver también el acta en lo que se lo designa a la persona que quiere venir a firmarme. Quien dice que es el presidente o el gerente. ¿Está? A ver, Arturo López dice que es el gerente de la SRL. Bueno, tráigame el acta donde lo designan a Arturo López como gerente. Porque si ustedes no corroboran eso, va a estar firmando a alguien que no va a obligar a la empresa y después van a tener gente adentro y el cliente de ustedes lo va a querer matar. ¿Por qué? Porque no lo han asesorado bien. Porque entró en el inmueble una persona, una sociedad que está en el inmueble, pero ustedes no tienen contrato. ¿Por qué no tienen contrato? Porque lo ha firmado cualquier persona. ¿Está? ¿Está claro? Es decir, lo ha firmado una persona que no representa a la sociedad. Bien, aquellos actos en exceso que cometa el miembro no obligan a la sociedad. Aquellos actos en exceso o ilícitos que cometa el miembro, el representante, no obligan a la sociedad, pero sí al miembro. ¿Está? A ver, les leo ese artículo. Artículo 41, léanlo, anótense. Artículo 42, las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles y pueden hacerse ejecución en sus bienes. Vamos a la responsabilidad contractual. Responsabilidad por contrato de las personas jurídicas, artículo 43. Perdón. Responsabilidad extracontractual. Responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas. Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren en ejercicio o ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas en las condiciones establecidas. Claro, ¿qué pasa? Supónganse que ustedes tienen una empresa y el empleado de ahí del mostrador viene y agrede a un cliente, ¿sí? Le pega una piña, le pega con algo contundente, qué sé yo, y lo lesiona. ¿Puede el cliente demandar a la empresa, al comercio? Pero fue el dependiente. La persona jurídica, la empresa no le pegó ni siquiera el gerente, fue un empleado el que le pegó. ¿No debiera demandar al empleado? ¿Cómo? Exactamente, porque el principal, la empresa, responde por sus dependientes. Responde, guarda, responde dentro de que esa acción o esa omisión haya acontecido dentro del ámbito laboral. Si este empleado el fin de semana jugando al fútbol viene y patea a alguien y lo quiebra, obviamente no van a demandar a la empresa. Responde la empresa porque en su ámbito, ¿sí?, de actuación, porque ahí está la ganancia de un cliente, donde está la ganancia está la pérdida también, está la responsabilidad. Como este empleado actuó dentro de su horario, ¿sí?, o trabajando, y si cometió algún ilícito el empleado, responde la empresa por el dependiente, más allá de que después le diga, bueno, listo, con lo que le tuve que pagar por las lesiones al cliente, después te lo voy a descontar, está de tu sueldo. Eso lo puede hacer, lógicamente, pues la empresa no es que actuó mal. Ahora, lo mismo pasa con los representantes. Los representantes de las personas jurídicas, si cometen algún ilícito, obligan a la sociedad, y luego puede la sociedad recuperar lo que haya pagado
descontándolo del sueldo del representante. Sí, tiene voluntad de empleado, recibe una orden de la empresa. O sea, que le haya agredido no es voluntad, por más que esté en el ámbito laboral, pero no es voluntad de decisión del empleado de lo agredido. Sí, Pero no es. pero es un factor objetivo, se entiende, la responsabilidad civil, porque es en garantía al cliente. El cliente, en este caso, ¿sí? Supónganse que el empleado del supermercado viene y tira un chorrito en una Coca-Cola o lo que sea, ¿sí? Que la hace inutilizable, ¿sí? A la Coca-Cola. Luego yo le inquiero como consumidor, responde también la empresa y no solamente el dependiente. ¿Por qué? Porque tiene que ser una garantía frente al cliente. ¿Por qué? Porque le vuelvo a decir, donde está la ganancia está la pérdida, también la responsabilidad. La empresa gana con todo esto y se vale de sus dependientes para ganar plata, en definitiva. ¿Está? Entonces, el comercio actúa a través de sus dependientes. Si los dependientes se mandan alguna macana en el ámbito de sus funciones como trabajadores, responde el principal. ¿Está? Primero responde y luego, bueno, verá cómo le cobra a su empleado. ¿Está? Pero frente al cliente, frente a terceros, responde el principal. ¿Está? Es un factor de garantía. Bueno, obviamente que la empresa también responde contractualmente, ¿sí? A ver, viene la empresa y dice, quiero alquilarle su departamento. Bueno, bárbaro, si celebra el contrato de alquiler, no pagan el alquiler, no pagan las expensas, no pagan los impuestos o servicios que se hayan pactado en el contrato. ¿Responde o no responde la persona jurídica? Si no paga el alquiler. ¿Quién responde? La persona jurídica. No, por eso les pregunto, ¿responde o no responde? Responde. Responde. No responde el miembro, el representante, responde la persona jurídica, ¿sí? Tiene que pagar con sus bienes, porque si celebra contratos, tiene una responsabilidad contractual. Porque si no, sería muy fácil, directamente nosotros nos juntamos, creamos una persona jurídica y nos lanzamos a hacer contratos, total, no responde. Lógicamente que si puede contratar es porque puede responder, ¿está? O porque tiene que responder. Vamos a leer unos artículos del nuevo Código Civil Comercial. Que están bastante claros. Artículo 141, como les puse ahí. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto. Fíjense, para el cumplimiento de su objeto. O sea, usted tiene derechos y usted contrae obligaciones, pero siempre teniendo en cuenta el objeto social para el cual usted fue constituida. ¿Está claro? Solamente hay que tener el objeto social en mira. Comienzo y fin de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución, o sea, desde la fecha del estatuto, como les dije. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. Puede haber una ley especial que le diga, como es el caso de las SRL o de las SA, de las sociedades comerciales. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. ¿Está? Antes de obtener esta autorización estatal, no puede funcionar. Se constituyó antes, pero usted no puede funcionar como tal. Personalidad diferenciada. Estos dos artículos son muy importantes, 143 y 144. Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, salvo los casos expresamente que se prevén en este título y lo que disponga la ley especial. 144. Inoponibilidad de la persona jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley, el orden